Y continuamos con la serie que estamos considerando, aprendiendo a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Y vamos a ver hoy la parábola de la semilla de mostaza. Siempre es importante, siempre es importante pues tener el contexto de los acontecimientos en la vida de Cristo cuando sucedieron. Ya pasó los 6 meses de preparación, que algunos dicen que fueron, pues toda su vida estuvo preparándose para esto, pero bueno, hubo 6 meses, que es cuando ya empezó a reclutar discípulos y cuando fue bautizado, ¿no? Luego viene la primera Pascua, el año de popularidad, todo mundo tiene sus ojos puestos en él, es el hombre más famoso, más querido, más amado de la nación, y aún los líderes. Nicodemo, representando a todos, dice: sabemos que has venido de Dios, ¿no? Pero entonces Jesús muestra claramente a qué vino. Él vino por los pecadores, y él muestra que todos, sin excepción, fariseos, gentiles, publicanos, prostitutas, son igual de pecadores a los ojos de Dios, y todos necesitan, y es cuando entonces la opinión se divide y viene el año de oposición, y Jesús empieza a, ahora sí que a picotear, ¿no? Empieza a provocarlos, y la oposición crece hasta que llega a un clímax en donde su propia madre con sus hermanos lo quieren amarrar porque piensan que se ha vuelto loco, le atribuyen al Espíritu Santo las obras del diablo y llega a su clímax. Es cuando la oposición llega al clímax. Entonces Jesús aquí da un giro. Él ha venido demostrando lo que hace y lo que es. Ahora da un giro y empieza a enseñar más que a hacer cualquier otra cosa. Y empieza a enseñar con parábolas y parábolas y parábolas. Porque después de esto, él va a hacer 7 milagros y los va a enviar a hacer lo mismo. O sea, él ha estado mostrando lo que es y lo que hace. Ahora nos da la teoría de por qué está haciendo lo que hace y por qué es lo que es, para que nosotros aprendamos a hacerlo y pues sepamos que nuestra identidad es esa. Entonces, Jesús los manda a hacer la obra y vuelven 12 y luego manda a 70. Cuando él ya envía a los 12 y a los 70, después de estos 7 milagros, vamos a ver algunos porque casi todos están repetidos en Mateo, Marcos y Lucas, o en Juan, están en por lo menos en 3. Es cuando viene el año de la persecución, porque uno, pues sí, era ya como el enemigo público número 1, pero ya se multiplicó en 12, ahora en 70, ahora sí es una plaga. Y esta plaga, como también fue Pablo, que cuando él iba para una pues ciudad, la gente decía: estos que trastornan el mundo entero han llegado también acá. Entonces esa plaga había que ser detenida. ¿Y cómo se detenía? Matando a su líder. Entonces todo el último año es un año de persecución contra él. Quieren atraparlo a él, quieren asesinarlo a él. ¿Para qué? Para que pare esta plaga que él difundió por todos lados, que Dios ama a todos, que somos pecadores todos, que todos necesitamos el perdón, que para Dios no hay jerarquías, que para Dios no hay alguien que sea más importante que otro. Eso revolucionó su época y también revoluciona esta época, porque en esta época los mismos valores del mundo siguen. Y después de eso ya viene otro cambio que a su tiempo vamos a ir viendo. De todas las parábolas que dio, de las 50 parábolas que dio, solamente repitió 2 en Mateo, Marcos y Lucas. Solamente repitió 2. Las de Juan están únicamente en Juan, pero las que están en Mateo, Marcos y Lucas, nada más hay 2, y que son las 2 parábolas modelo o emblemáticas, o que involucran todo
el plan de Dios, y todas las demás parábolas tienen que analizarse con base a estas dos. La parábola del sembrador, de la que ya aprendimos 14 cosas, y entre ellas descubrimos que hay 9 enemigos que van a estar persiguiéndonos, acosándonos, van a estar conspirando en contra nuestra toda nuestra vida. No nos vamos a poder librar jamás de esos 9 enemigos, de esos 9 obstáculos, de esas 9 cosas que van a estar una tras otra, a veces de dos en dos, a veces 3, a veces todas juntas. Pero precisamente por eso nos da esa parábola, para que estemos preparados. Y ahora viene la parábola de la semilla de mostaza, que viene a complementar lo que ya había dicho en la parábola del sembrador. Pero ahora, si en la parábola del sembrador el énfasis estaba en el que llevaba la palabra, en esta parábola el énfasis está en la semilla. Entonces vamos a dar lectura a ella, uniendo los 3 pasajes, Mateo, Marcos y Lucas. Luego nuestro hermano Carlos del Norte nos va a leer Mateo 13 del 31 al 32. Luego nuestro hermano Cándido nos va a leer Marcos 4 del 30 al 32. Y de la Penny pues no pueden, porque el audio pues lo tienen ahí con lo del que se llama Bluetooth. Entonces le quisiera pues pedir favor aquí a nuestro hermano Eric Bolaños, que nos lea Lucas 13 del 18 al 19. Es una parábola cortita, pero con un poder increíble. Entonces, dice así. Bueno, ya llegó aquí nuestro hermano Treviño del reclusorio Oriente, se llama Treviño. Ahorita nos apoyas leyendo Lucas 13 del 18 al 19. Entonces, leo las 3 juntas. Dice, y otra parábola les refirió también diciendo, ¿a qué es o a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé o con qué parábola lo compararemos? El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, el cual a la verdad, cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, que un hombre tomó y sembró en su campo, en su huerto. Pero después de sembrado, crece y creció, y cuando ha crecido, se hace la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol grande y echa grandes ramas, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos y anidaron en sus ramas y pueden morar bajo su sombra. Vamos a Mateo 13 del 31 al 32. Toño, si todavía estás por acá. ¿Estás por ahí, Toño? Perdón, Carlos. Palabra le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Muchas gracias, Carlitos. Ahora, Cándido, Marcos 4 del 30 al 32. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, en versículo 30 y 32. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Ahora Lucas 13, 18 al 19. Por favor, Víctor Treviño. Palabra de Dios, parábola de la semilla de mostaza. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza. Un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas.
Una de las parábolas más cortas, pero qué poderosa y cuánto contenido tiene. Vamos a unirla. Mateo 13, Marcos 4, Lucas 13. Dice Mateo, nada más dice, otra parábola les refirió. Marcos dice también. Mateo, Marcos y Lucas dicen diciendo, o sea, no es una parábola que les dijo una sola vez como la mayoría de ellas, sino que es algo que les repitió varias veces, así como la parábola del sembrador. Dice Lucas, ¿a qué es? Pero Marcos dice, ¿a qué haremos? Marcos y Lucas dicen semejante el reino de Dios. Y luego Lucas dice, ¿y con qué lo compararé? Y Marcos dice, ¿o con qué parábola lo compararemos? Fíjense, Lucas lo dice individualmente. ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Está hablando Jesús en primera persona, pero en Marcos está hablando en plural. ¿A qué haremos? Les está diciendo a los discípulos, ustedes díganme, ¿a qué haremos? Yo y ustedes. ¿O con qué parábola lo compararemos? No dice, no está hablando en plural de ellos, ustedes, no, nosotros. Luego dice el reino de los cielos en Mateo, y es el mismo episodio, el mismo pasaje, el mismo tiempo. Tengan cuidado con los que les digan que el reino de los cielos es diferente al reino de Dios. Quienes tienen esa teología, es una teología arriana, que de allí vienen parte de los testigos de Jehová el día de hoy, en donde enseñan que en el cielo, en el tercer cielo, en la nueva Jerusalén, solo van a vivir unos cuantos elegidos y el montón de salvos vamos a vivir en la tierra, porque el reino de Dios está en el cielo, en la nueva Jerusalén, y el reino de los cielos aquí en la tierra. Eso es mentira, 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 mentira. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que vemos en los evangelios, reino de Dios y reino de los cielos son exactamente lo mismo. Cuando resucitemos, vamos a vivir 1000 años en esta tierra y luego todo esto va a ser destruido y vamos a ir a morar en la nueva Jerusalén, nuevo cielo y nueva tierra, en el tercer cielo con Dios. Mateo, Marcos y Lucas dice, es semejante al grano de mostaza. Ojo, está enfatizando aquí que esta parábola, lo más importante es que es semejante al grano de mostaza. No dice que es un grano de mostaza, sino que es semejante, o sea que las características del grano de mostaza se aplican al reino de los cielos o reino de Dios, que en este plano terrenal es la vida cristiana. Es la vida que estamos viviendo todos los días, porque el que nace de nuevo entra al reino de Dios. Y no quiere decir que naces de nuevo y te vas al tercer cielo, no, uno sigue viviendo en esta tierra porque el reino de Dios está aquí. Entonces el reino de Dios es la vida diaria, la vida con la esposa, con los hijos, en el trabajo, en el ministerio, en el andar diario. Y dice Mateo, el cual a la verdad, pero Marcos añade, cuando se siembra en tierra, o sea, si no se siembra no sirve de nada. Mateo y Marcos dicen, es la más pequeña de todas las semillas. Y Marcos, para que no quepa duda, dice que hay en la tierra. Efectivamente, mide 1 milímetro, algunas miden menos de 1 milímetro de circunferencia. Es la más pequeñita, no hay otra más pequeña que esta. ¿Qué? Dicen Mateo, Marcos y Lucas. Mateo y Lucas dicen, un hombre tomó y sembró en su campo. Lucas añade su huerto, porque el campo puede ser una concepción de algo muy grande, pero también se aplica para algo pequeño que tienes en el jardín de tu casa, tu huerto. Pero, dicen Mateo y Marcos, después de sembrado crece, dice Marcos. Lucas dice, y creció, y Mateo dice, cuando ha crecido. Aquí está el tiempo presente, pasado y futuro. Se hace, dice Marcos, Mateo y Marcos, la mayor de todas, añade Marcos, las hortalizas, Mateo y Marcos. Y dice Lucas, se hace árbol junto con Mateo, y Lucas añade grande. Marcos añade, echa grandes ramas. Mateo y Marcos, de tal manera que vienen, dice
Mateo, Marcos y Lucas dicen las aves del cielo, que aquí la connotación no es negativa. Las aves, cuando es una connotación positiva, tienen que ver con el Espíritu Santo, con los ángeles, con la familia. En una connotación negativa, en un contexto negativo, tienen que ver con los demonios, con el diablo, con los ángeles caídos. Entonces, aquí la connotación es positiva. Dice, y hacen nidos, dice Mateo, y anidaron en sus ramas, dice Lucas, y en sus ramas, dice Mateo y Lucas, y concluye Marcos, y pueden morar bajo sus hombros. Hacen su casa y se benefician. Bueno, ¿qué aprendemos a Cristo? Vamos a materia directamente. ¿Qué aprendemos a Cristo? Lo primero que aprendemos a Cristo es que Jesús comparte su revelación y su obra con nosotros, porque dice, en Lucas dice que él individualmente dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? ¿O a qué haremos semejante o con qué parábola lo compararemos? Aquí está junto, pero igual este párrafo se podría escribir así. Otra parábola les refirió diciendo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? También les dijo, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? O sea, está incluyéndonos, no les está pidiendo su opinión, les está diciendo, yo y ustedes y yo, ¿a qué conclusión vamos a llegar juntos? Jesús quiere que usemos la inteligencia y sabiduría espiritual que nos ha dado para comprender la palabra de Dios. Si nada más dijera aquí, ¿con qué parábola la compararán ustedes o a qué harán semejante ustedes al reino de Dios? Está apelando a la inteligencia y sabiduría humana, pero al incluirse él, está implicando que cualquier opinión que tengamos tiene que venir de una inteligencia y sabiduría espiritual. Por eso Pablo oraba por los colosenses, y es algo que debemos orar por nosotros mismos y que debemos orar por nuestra familia y aquellos a quienes les enseñamos, que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Lo dice aquí Colosenses 1, para que andemos como es digno de Cristo, agradándole en todo, llevando fruto para toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, el conocimiento de la voluntad de Dios tiene que venir de la sabiduría e inteligencia espiritual que va a producir un caminar en santidad delante de Dios, llevar fruto para toda buena obra, estar fortalecidos con el poder de Dios para ser más pacientes y tener longanimidad. Longanimidad quiere decir largura de ánimo. O sea, que no te desinflas, pues, por alguna situación, que no te rompes y dices, no, pues ya no vale la pena, pues ya no voy a seguir. Todos nos hemos quebrado en algún momento de la vida. No dice aquí eterganimidad, o sea, no dice aquí que nunca vas a ser roto. No, yo me he roto muchas veces, pero cada vez tardo más para que me rompa. Hace 35, 36 años, cualquier cosita me quebraba y ya lloraba, Señor, ya no puedo más, hasta aquí. Pues llegué, todos hemos llegado así. Moisés se rompió, le dijo a Dios, mátame, llévame. Elías se quebró, dijo, no soy mejor que mis padres, llévame. Los grandes siervos de Dios se han quebrado, hasta Juan Bautista se quebró. Todos nos quebramos, pero cada vez tardamos más. Cada vez se requiere de que todos los enemigos ahora sí te rodeen y te derrumben para que digas, Señor, ya basta, ya no puedo más. Son necesarios. Esos tiempos de quebrantamiento son hermosos porque son tiempos de intimidad con Dios y son preciosos. Pero Dios quiere que cada vez aguantemos más. Después de cada quebrantamiento, nos levantamos fortalecidos para entonces nuestro ánimo
sea más largo o dure más, o no pasemos mucho tiempo quebrados, porque si uno se quiebra, pero bueno, ya a la hora, a las 2 horas o al otro día, pues ya te bañas bien y vámonos y a lo que sigue y con todo, ¿no? Porque hay adversidades, hay desilusiones, a veces Dios mismo nos pone a prueba y Él es el que pareciera que se vuelve nuestro enemigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que miren, Jesús nos dejó su palabra en los evangelios, pero Él dijo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no lo van a poder sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Quiere decir que tú y yo tenemos que entender las demás parábolas, por eso no las explicó todas, porque Él espera que por el Espíritu Santo que está en ti y en mí, la unción, que es el Espíritu Santo, nos enseñe todas las cosas y aprendamos. Y miren, es muy importante esto porque hay dos extremos respecto a esto y a los evangelios. Un extremo son los que dicen que la única verdad son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y dicen que de todos los libros de la Biblia, ninguno sirve, los únicos que sirven son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y eso es una secta que se llama Solo Jesús. Ellos dicen que Jesús es el Espíritu Santo, que Jesús es el Padre, que Jesús es todo y que la única palabra inspirada es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y viven sus vidas apegadas a Mateo, Marcos, Lucas y Juan y descartan todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en los Hechos, y dicen nada más Cristo. Esa secta son hiperlegalistas y se han dividido, se han peleado, han salido cientos de divisiones de entre ellos, viven dividiéndose una y otra vez porque son intolerantes. Yo conocí a uno en el reclusorio sur y me decía el hermano, arrepiéntase porque usted ora delante de la gente y Jesús dijo que cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto. Y me puse a hablar con él y le saqué la sopa. Era de la secta Solo Jesús, porque de allí salió otra secta que no oran si no hay otro. O sea, si no hay otro con quien orar, no oran, porque Jesús dijo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que les he dicho, recibirán respuesta. Entonces ellos dicen, no tiene caso orar solo, porque Jesús dijo que si me pongo de acuerdo con otro, entonces Dios me oye. Entonces, y están divididos. Fíjate a qué extremo se van. ¿Qué ceguera les produce eso? Que ni siquiera pueden ver que los dos pasajes se complementan. Cuando yo le dije, oye, pero aquí dice que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para que oren, Dios les va a dar. Ahí habla de que si yo oro con otros dos, pues ya estoy orando en público. No, no, no. Sí, ahí dice, pero quiere decir que se pongan de acuerdo y luego cada uno se vaya a orar a solas. Le digo, ¿cómo? Si quisiera decir eso, pues lo diría. Ten cuidado con los que te digan, aquí dice, pero quiere decir, ten cuidado. ¿Por qué? Porque si quisiera decir, lo diría, ¿verdad? Entonces son extremadamente legalistas, intolerantes y la verdad son una secta falsa. El segundo extremo son los de la extrema gracia, que te dicen que los evangelios son para los judíos. Jesús habló al pueblo judío. Se basan en que él fue llamado a las ovejas perdidas de la casa de Israel y que eso no nos toca a nosotros, entonces no le hacen caso. Y únicamente se basan en Hechos hasta Apocalipsis. Debería bastar, pero tampoco está bien, porque toman fuera de contexto algunos versículos. Uno de mis primos perteneció allí. He sabido yo de que en Estados Unidos ya son más de 20 millones siguiendo esa herejía de la extrema gracia, que no importa, todos nos vamos a ir al cielo.
Eso del infierno, pues lo dijo Jesús a los judíos para echarles miedo, pero pues nada más para ellos, nosotros no. El pecado realmente, pues está en la intención. Si tú no tienes intención, pues no es pecado. Dios sabe que ya no quieres drogarte, pero pues si Él quisiera que no te drogues, te quitaría el deseo de que te drogues. Entonces, si te sigues drogando, aunque tú no quieras, pues llégale y nomás pídele perdón a Dios y ya. Al fin y al cabo, pues ten cuidado de no hacer daño a otros y ya, y así se la llevan, ¿no? Enseñando eso. Uno de mis primos me contó que la iglesia donde iba enseñaban eso y el pastor se iba con los hermanos y las hermanas a la discoteca y se emborrachaban y decían, mientras no hagas daño a nadie, todo está bien, ¿no? Porque Cristo entiende, porque dice la Biblia, todo me es lícito. Fíjate, tomando algo fuera de contexto. Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Cuando analizamos el contexto de todo me es lícito, con base a lo que enseñó Jesús, tenemos el balance y encontramos que aquellas cosas que no están legisladas, por decirlo así, o que no están reveladas como tal, entonces dependen de la conciencia de cada uno, pero robar es pecado, adulterar es pecado. Entonces no quiere decir que si robo, porque eso enseñan los de la extrema gracia, si yo robo, pero le robo a un rico o le robo a alguien que le sobra, pues no es pecado, porque si eso lo uso para los pobres está bien, pero si lo uso para mí está mal y tuercen las escrituras para su conveniencia de ellos. Ya son muchos, son millones que se han ido ahí porque los de la extrema gracia dicen que no hay infierno y que todos se van a ir al cielo. Cualquiera de los dos extremos es malo. Nada más los evangelios o cero evangelios es malo. ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio es que los evangelios son la base, el filtro para interpretar toda la Biblia, pero debemos tomar toda la Biblia como base para vivir, porque según de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, toda la escritura. Entonces yo insisto mucho, no dejen de leer los evangelios nunca, porque son la base, pero a la par de los evangelios, léete el Antiguo Testamento y léete el Nuevo. Yo eso es lo que hago. No dejo de leer los evangelios, pero a la par de eso voy leyendo Génesis, Éxodo, Salmos, Crónicas y me mantengo enfocado porque el Antiguo Testamento es base y fundamento de los evangelios. Los evangelios son base y fundamento del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento es la plenitud de los evangelios. Haz de cuenta, el Antiguo Testamento son los planos de una casa. Los evangelios son la casa, la construcción de la casa, pero sin detalles. El Nuevo Testamento ya amuebla la casa y pone los acabados. Repito, el Antiguo Testamento son los planos de la casa. Los evangelios son la casa sin acabados y sin muebles. Y el Nuevo Testamento, pues son los acabados, el piso, la pintura, las puertas pues bonitas, las cortinas y los muebles. Sin los planos, pues no hay casa. Y si hay casa, pero no hay acabados, pues imagínate una casa sin puertas, sin ventanas, así todo. O sea, no, la casa tiene que estar completa. Entonces, Antiguo Testamento, Evangelios y Nuevo Testamentos forman un todo, forman un solo conjunto que se define como la verdad de Dios. Toda tu palabra es verdad. Segunda cosa que aprendemos a Cristo.
El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Y eso lo repite en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aquí menciona dos características de esta semilla, ¿no? Que es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra y que debe sembrarse, pues, para que dé fruto. La semilla, aprendimos en la parábola del sembrado, porque esto se complementa, es la palabra de Dios. Ahora describe qué tipo de semilla es la palabra de Dios y dijo que es el grano de mostaza. Por eso después dijo Jesús, si tuvieran fe como un grano de mostaza, y hasta hay una canción que nos gusta mucho, ¿verdad? Si tuvieran fe como un grano de mostaza, esto te dice el Señor, ¿no? Tú le dirías a la montaña, muévete y se moverá y no te será imposible nada. Porque no es del tamaño de un grano de mostaza, sino como un grano de mostaza, o sea, que tenga las características, las cualidades. Entonces, significa, escúchenme, que cada vez que obedecemos a Dios, ya sea al escuchar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, escribirla, memorizarla, ponerla en práctica, orar, alabar, dar gracias, interceder, ayunar, diezmar, ofrendar, congregarnos, evangelizar y discipular, estamos sembrando la semilla en nuestras vidas. Cada acto de obediencia es una semilla que sembramos en nuestra vida. De igual, cada acto de desobediencia es una semilla de mal que sembramos en nuestra vida. ¿Por qué usa la mostaza Jesús? ¿Por qué asegura que la palabra de Dios, que es la semilla, es una semilla de mostaza? La mostaza es una planta picante que tiene muchos usos, tanto en la cocina como en la medicina. La medicina popular dice que se aplique cataplasma de mostaza externamente para enfermedades como la artritis y funciona. El aceite de mostaza es de alta calidad y útil para las medicinas porque no se hace rancia, permanece durante muchos años. Los cirujanos usan, fíjense, harina de semilla de mostaza como antiséptico para sus manos. La semilla de mostaza, la que es el tipo de la que es negra, es la base de la mostaza de la cocina común, usada en muchos tipos de comida y como un condimento. Se producen cientos de miles de toneladas al año. La mostaza posee muchas propiedades naturales, especialmente gracias a los minerales que aporta. Posee potasio, que es beneficioso tanto para nuestro sistema nervioso como para la digestión y la musculatura. También contiene fósforo, que es vital para el buen funcionamiento de los riñones y el corazón. Pero veamos 5 características del grano de mostaza que la hacen diferente a todos los demás granos. La primera característica es que es la más pequeña de todas las semillas que existen. Miren, cada acto de obediencia parecerá insignificante, demasiado pequeño, sin valor, sin trascendencia. Pero al saber esta parábola, que cada acto de obediencia es la semilla, un grano de mostaza, podemos estar seguros que seguirá los mismos principios, aun cuando parece insignificante y que es demasiado pequeña, tarde o temprano va a dar fruto. No dejemos que el diablo, porque el diablo nos acusa y el diablo se burla, ay, ¿de qué va a servir? Mira, ganaste 100 pesos, 10 pesos eso, ¿qué diferencia va a ser de diezmo? ¿Para qué diezmas? Si mira, llevas un año diezmando y cada vez te va peor, porque ahorita vamos a ver por qué. Hay quienes me dicen, no, pues yo empecé a dar mi diezmo y la verdad, pues no empecé a ganar más porque piensan que si dan hoy el diezmo, mañana van a ganar un montón. Espérame tantito, todo tiene un orden. ¿De qué sirve que llore por las naciones o por el presidente? Pues mi oración puede hacer alguna diferencia y nos bombardea el diablo. Por eso la Escritura y el Espíritu Santo dicen, no nos cansemos pues de hacer el bien,
porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. A veces, y como vamos a ver ahorita en lo que aprendemos acá, nos cansamos de hacer el bien porque no vemos ningún resultado, no vemos ningún fruto, vemos que las cosas no cambian y hay que tener muchísimo cuidado de... Y cuando entendemos la parábola de la semilla de mostaza, entonces sacamos fuerzas de donde no y seguimos porque sabemos que Dios es fiel. Segunda característica que hace a la semilla de mostaza diferente a cualquier otra semilla del mundo es que dependiendo del tipo de grano, sea semilla blanca, negra o salvaje, el tiempo para cosechar el fruto varía de 3 a 7 años, por eso es tan costosa. O sea, tú siembras mostaza y tienes que estarla cuidando y tienes que esperar 3 años para cosecharlo, para que se haga porque es como un árbol que se hace. Y cuando ya está listo para cosecharlo, ya pasaron 3 años y en las más costosas hasta 7 años. Toma tiempo cosechar el fruto de cada acto de obediencia en nuestras vidas, pero no necesitamos más que ver a nuestras propias vidas. Palermo nos contaba, ¿verdad?, que andaba en desobediencia y andaba haciendo lo malo, pero así como con el pecado, sucede con la obediencia. El rey Salomón en Eclesiastés dice que por cuanto no se ejecuta sentencia inmediatamente, o sea, como el pecado no se castiga al momento, el corazón de los hijos de los hombres se endurece y se habitúa al mal porque creen una de las mayores y más efectivas mentiras del diablo: no pasa nada. La primera vez que alguien robó, pensó que al otro día iban a estar ahí en su casa las patrullas, tocaban la puerta y le daba miedo y todo andaba, pero después de una semana no pasó nada, al contrario, hasta le fue mejor y dice, ya caray, robó otra vez y no pasó nada, ya 4 o 5 veces y dicen, pues no pasa nada, no pasa nada. Pero ¿saben qué? Sí pasa. A veces pasan años para que nos alcance nuestro pecado, pero tarde o temprano nuestro pecado nos alcanza. El caso, yo les puedo contar muchos casos, pero el caso más gráfico que yo he visto es el de nuestro amado hermano Alfredito Cortés. Él es misionero en Oaxaca. Creció en una familia cristiana y de pronto ya estando grande, pues casado, no le daba la milpa, no le producía nada y le estaba yendo mal, ya no sabía ni por dónde y estaba pasando hambre. Y uno por ahí le dijo, oye, veo que te está yendo mal, que el campo no te está dando, pues mira, pues yo tengo un business pues para ti. Se trata que lleves una maleta cada 8 días, te pagamos el autobús, vas para la Ciudad de México, allí en la central de los camiones, alguien se va a acercar a ti, te va a dar una clave, le entregas esa maleta y vas y compras pues tu boleto de vuelta y ya, y te vamos a estar dando no sé cuánto dinero, pero era bastante dinero en ese tiempo. Y él dijo, no, que eso no está bien. ¿Y qué lleva la maleta? Le dijeron, tú no preguntes, tú nomás lleva y listo. Lo pensó y dijo, está bien, pues una vez nomás para que salga de esta semana. Y fue y no pasó nada. Y lo volvió a hacer, y lo volvió a hacer, y lo volvió a hacer. Y así estuvo haciéndolo durante 10 años. El dinero obviamente no le rendía. El dinero obviamente caía en saco roto. Todo dinero fácil cae en saco roto. A los 10 años se desesperó y dijo, no, esto está mal. Se arrepintió, hizo las paces con Dios, le pidió perdón y dejó de hacer eso. Dijo, aunque me muera de hambre, yo voy a hacer las cosas bien, y se dedicó al campo y ahí como quiera que sea, ahí la iba pasando y pasaron 10 años más, ya van 20 años, 10 años transportando una maleta para el DF de pues, Oaxaca para allá, 10 años que ya se portaba bien y de pronto unos años atrás una de sus hijas se va a estudiar para el DF
Y pues la hija le dice, no, pues quiero que te vengas un día de estos. Y cae, dice, sí, cómo no. Y agarra su boleto y viaja para la Ciudad de México. Cuando llega a la estación de los camiones y están ellos pues bajando, suben dos hombres y le dicen a él y a otros dos, espérense, ustedes aquí, ahorita no. Y ya todos bajan y ya cuando ya se van todos, los bajan a los tres y había una maleta, como las que él llevaba antes, ¿no? Y les dice el poli, ¿de quién es esta maleta? Y dijeron, no, pues él iba sin nada, él iba con pues con su hija, y hablan entre ellos y le dicen a los otros dos, pueden irse, y lo esposan a Alfredito. Y lo llevan al reclusorio Oriente. Alfredito no sabía leer en ese tiempo, él aprendió a leer con la Biblia en el reclusorio Oriente, me consta, yo lo conocí desde el principio. Cae preso, ¿y saben a cuánto lo sentencian? A 10 años. Y pasa 10 años preso, aprende a leer, pero aprende la lección. Y entonces, cuando sale, pues ya sale en victoria y sabiendo que el pecado tarde o temprano te alcanza y la bendición también. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos más. Cuarta característica, tercer característica de la semilla de mostaza. Una, ya vimos que es la más pequeña. Dos, que tarda de 3 a 7 años para que dé fruto. 3, es que no se puede producir en cualquier tierra, solo algunas regiones específicas del mundo. Por eso la palabra de Dios no en todos produce fruto, porque los no salvos ni le entienden ni la perciben, y en los desobedientes y los que no entienden la palabra de Dios, dice que el diablo la arrebata la palabra que se sembró en sus corazones. Por eso es que no da fruto. Por eso es que hay dos que oyen lo mismo y uno obedece y el otro no, y uno se entrega y el otro no. El que me oye y hace, el que me oye y no hace. Cuarta, hay muchas falsificaciones e imitaciones de la mostaza. La mostaza que nosotros consumimos acá es pura química, es como el Tang o esos polvos para hacer jugo de naranja. Te lo dan, sabe a jugo de naranja, es color naranja, y uno hasta dice, no, pues sí sabe rico, ¿no? Pero eso es pura química y hace daño al cuerpo. Pero si te ponen un vaso con Tang, con jugo de naranja hecho con polvo, y un vaso de jugo de naranja recién cortado, recién hecho, notas la diferencia a leguas porque es incomparable. Mira, en México tú encuentras el frasco de 200 gramos de mostaza en 14 pesos, pero es pura química. Pero también encuentras la más cara que se halla aquí en México, cuesta 1,200 pesos por un frasco de 200 gramos. Pero ese frasco solamente tiene un 20% de semilla de mostaza, mezclada con vinagre, sal, vino blanco, azúcar, ácido láctico y saborizante. La mostaza pura, la que sí tiene un 100%, los 200 gramos te llegan a costar hasta 5,000 pesos y solamente la venden en ciertas partes del mundo porque es demasiado costoso como para gastar 5,000 pesos en una cosita así. Y pues ahora sí que no es muy popular a menos que sea gente que conoce eso. En 1998 hicimos una velada en casa de un gran amiguísimo mío desde 1995 que lo conocí y empezamos a ir juntos a las cárceles, Miguel Adolfo Calvo, y estábamos allí en su casa, en casa de su mamá, hicimos la velada ahí y en el receso de pues media hora para pues tomar café, comer donas, me habló y así como que me hizo acá y nos fuimos, ¿no? Tomó, él traía un plato con 2 rebanadas de pan tostado y me dijo, sígueme. Y ya entramos, pues pasamos
pues como así como por un patio. Llegó, abrió el cuarto de él que estaba con llave, entramos más para allá, un ropero grande que había con un pues candado ahí, abrió otra vez ese candado y luego había otra puerta con otro candado bien grande y me dijo, aquí está mi tesoro, es escondido. Y lo abrió y sacó un frasquito así. Él vivió en Francia muchos años, él pues estudió allá y trabajó allá y, y, y bueno, estaba en México, pero hace años atrás que había estado allá y me dijo, prueba, tomó con el cuchillo un poquititito de ese frasquito y lo untó así, pues trató de pues poner en todo el pan y me lo dio. Mira, hasta el día de hoy que te estoy contando eso, recuerdo ese bocado que le di. Qué bruto, la sensación, el sabor, el olor, el buque, no sé cómo se le llame. Yo no entiendo, pero fue algo impresionante. Le dije, ¿qué es esto? Y me dijo, es mostaza, pero es mostaza real, me dijo. Esta no la encuentras casi por ningún lado y es muy costoso. Me dijo, este frasco, ya me dijo en dólares que el equivalente son como 5 o 6 mil pesos. Nos regalaron un viaje que se llama París y le dije, oye, voy a ir a París y me dijo, intenta, no todas las mostazas, allá la mayoría de las mostazas son al 30, al 40, pero hay ciertos lugares en donde pues sí puedes hallar de esta marca, me dijo, porque esa es muy cara y no la venden en cualquier lado. Y sí, cuando estuvimos ahí, yo vi y había una, la más chiquita, eran creo que 100 gramos, costaba lo de una noche del hotel, mano. Yo dije, no le hagas, pues, ni aunque tuviera, ni aunque tuviera, pues yo sería capaz de, pues, gastar en algo así. Es una excentricidad, pero la verdad, después de haber comido ese pan tostado, embarrado con un poquitito de esa mostaza, a partir de ahí, cualquier mostaza, la de McDonald's, la de Aurrera, la que sea, la verdad, es una porquería. Cuando conoces lo verdadero, te das cuenta inmediatamente de lo que es falso. Algún día igual, ¿no? Si alguien me regala esa de 1,200, pues no le aconsejo, mejor esos 1,200 compre Biblias, envíelo para un misionero, no gaste en trivialidades, no vale la pena. Estoy diciendo esto como un ejemplo, no para que diga, ay, pues vamos a comprar esa mostaza. No, no vale la pena. De verdad, no vale la pena, pero el punto es que la verdadera no se compara con todas las imitaciones que hay. Lo mismo pasa con el evangelio. Quinta característica de la mostaza que la hace diferente a todas las demás pues semillas del mundo es que se convierte en la mayor de las hortalizas. Mire la lista de las hortalizas que hay: brócoli, acelga, apio, espinaca, ajo, berenjena, coliflor, lechuga, rábano, alcachofa, cebolla, nabo, puerro, zanahoria, remolacha, papa y mandioca. Conocemos esto, ¿verdad? Las papas, las zanahorias, cómo se dan en los huertos, hortalizas, pero la mostaza, que es más pequeña que cualquiera de estas y que cualquier otra semilla, crece y se convierte en un árbol. Hay unos árboles majestuosos en el mundo. En el Google, allí en su celular, ponga allí árbol de mostaza, así, póngale, y luego póngale que le muestre las imágenes, y es impresionante lo grande que puede llegar a crecer. Y esto significa que cuando el fruto se da es visible a todos, así como cuando el pecado te alcance, que es un escándalo, y que se hace visible a todos, del mismo modo, cuando el fruto de la obediencia se da, se hace visible a todos, todo, es imposible esconderlo. Tercer cosa que aprendemos a Cristo es que nos corresponden a nosotros tomar y sembrar la palabra en nosotros y en los que nos rodean, porque dice su campo, su huerto, está hablando de nosotros y de los que están
alrededor nuestro. Al obedecer a Dios, sembramos la semilla de dos maneras. Al obedecer a Dios, o sea, cuando nos ponemos a leer la Biblia, por ejemplo, cuando apartamos un tiempo para orar a solas con Dios, aunque el diablo nos bombardea con sus dardos de fuego, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Mira, tú sigues siendo el mismo, sigues siendo igual, nada cambia. Le pediste esto a Dios y no te lo dio, y empieza a bombardearnos porque él tiene miedo. Él tiene miedo de que tú entiendas esto. Al obedecer a Dios, sembramos la semilla de dos maneras. Primero, la sembramos en nuestra vida. La segunda, la sembramos en la vida de todos los que nos rodean, porque todos nos ven obedecer. Todos nos ven que hacemos reunión en la casa, todos nos ven que pues cantamos, o sea, todos nos están viendo. Solo hay dos acciones que deben permanecer en secreto, pero que se hacen visibles: el tiempo a solas con Dios y las limosnas. Pero de un modo u otro, esas dos acciones, aunque nadie lo sepa, se van a reflejar en nuestras vidas, porque los que nos rodean verán algo especial en nosotros. Miren, Blanquita tiene el don de discernimiento. Ella sabe cuando alguien ora. A mí me ha dicho, cuando hemos ido pues a la cárcel o algo, sin ella conocer a nadie, me dice, ese es un hombre de oración, ese es un hombre entregado a Dios. Efectivamente, ella no los conoce, pero digo, no, pues sí, a mí me consta que ora 5 o 6 horas diarias, ¿no? Que sirve a Dios, que está consagrado a Dios, porque es algo que se nota, la gente se da cuenta. Y también notarán que no nos falta nada, porque el que le da al pobre, le presta a Dios, y Dios paga con múltiples intereses. Y notarán que nunca andamos pidiendo prestado ni andamos mendigando de nadie, porque no necesitamos pedirle a nadie, porque estamos dándole al pobre. Cada vez que obedecemos a Dios, al escuchar, leer, estudiar, escribir, memorizar y poner en práctica la palabra de Dios, al orar, alabar, dar gracias, interceder, ayunar, diezmar, ofrendar, congregarnos, evangelizar, discipular, actos de obediencia, estamos sembrando la semilla en nuestras vidas. Cada acción, por muy insignificante que sea, escuchen, va a tardar de 3 a 4 años para dar fruto. Seguramente lo dará, porque Dios es fiel, y cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Eso nos lleva a la siguiente cosa que aprendemos a Cristo. El fruto es a largo plazo, requiere años. No debemos desanimarnos, pues lo que vivimos hoy es el fruto de lo que sembramos hace 3 o 4 años. Noten cómo dice aquí. Marcos dice crece, tiempo presente. Lucas dice creció, y Mateo dice cuando ha crecido. O sea, está hablando del pasado, del presente y del futuro. Miren, podemos asegurar que la semilla tarda de 3 a 4 años con base a lo que Jesús reveló en Lucas 13, del 6 al 9. Jesús contó esta parábola justo antes de contar la parábola de la semilla de mostaza. Y la parábola dice así, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Fíjense, una higuera plantada en su viña. La viña no es lugar para una higuera, porque tú y yo somos un injerto. Tú y yo fuimos injertados en la vid. Nosotros no somos pues parte de la vid. Nosotros somos injertos. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Miren, por lo que dice la escritura y por la experiencia, tanto mi experiencia personal, es algo que he corroborado con Jaime y con muchos otros, cuando nos damos el tiempo y a ver
Cuéntame, ¿cuándo es que te empezó a ir mal? ¿Y cuándo es que te empezó a ir bien? Y cómo casi siempre coincide en 3 o 4 años. Toma de 3 o 4 años cosechar el fruto de cada acto de obediencia en nuestras vidas. Y si ponemos atención, podemos descubrir que así es en la experiencia. Por eso es que debemos ser pacientes y no desesperarnos. Yo les quiero contar o plantear 4 preguntas que nos hacemos en 4 escenarios distintos. De los 4 escenarios, uno lo entendemos perfectamente bien. Y les voy a hablar en la primer pregunta del caso de uno de mis mejores amigos de toda la vida que ya se fue al cielo, Adolfo García. La pregunta es esta: ¿por qué todo se cayó y se fue al caño de un día para otro para Adolfo García, ex asaltante y ex secuestrador? Nació en una familia cristiana, su mamá devoto empezó a pues robar y a asaltar, secuestrar, a robar bancos, daba ofrendas al templo, los pastores felices, ¿no? Y de pronto juntó bastante dinero, el sueño de cualquier ladrón, y se hizo legal. Compró casas, pues terrenos, puso negocios, llanteras, restaurantes, refaccionarios. Ahora sí que lavó bien el dinero y de pronto pues ya empezó a ser un hombre respetable, ¿no? Y ya, pues ahora sí que se retiró completamente de eso y ya se portaba bien. Así como Alfredito, ¿verdad? 10 años de estar llevando droga para el DF y luego 10 años portándose bien y luego 10 años en la cárcel. Y de pronto, de un día para otro, en un solo día, lo arrestaron, maltrataron a su familia y fue a caer preso y le esperaba una sentencia de 70 años. ¿Por qué? La respuesta es muy obvia. Su pecado lo alcanzó finalmente, aunque después de unos años se había retirado, se le revirtió todo. No importa, tarde o temprano el pecado te va a alcanzar. Entonces, eso está claro, ¿verdad? ¿Por qué de un día para otro todo se le cayó? Pues porque estaba haciendo el mal. Digo, era hasta lógico, ¿no? Ahora, ¿por qué otros que hacen el mal no los agarran nunca? A mí me han dicho, ay, es que fulano de tal, 50 años y murió y nunca nadie lo agarró porque no es hijo de Dios. No tiene un pacto con Dios. Y Dios no se ocupa de los que no son sus hijos, pero a sus hijos sí se ocupa de ellos. Si tú estás preso, y todos los que nos oyen aquí vía telefónica, gracias por el esfuerzo que hacen, ustedes están allí presos y eso certifica que son hijos de Dios, que Dios no los dejó seguir en su maldad, que Dios tuvo misericordia y por eso están presos. Segundo escenario, segunda pregunta. ¿Por qué todo se cayó y se fue al caño de un día para otro para el hermano tianguista? Conocí a un hermano hace años. Le hablé de Cristo en el tianguis. Dijo, no, yo ya no quiero saber nada de Dios. Dios nos falló. Y me contó su historia. Ellos eran cristianos, pues devotos. Toda la familia iba al templo y pues buscaban a Dios. Y el puesto que ellos tenían les empezó a ir bien, daban sus diezmos, pero cada vez empezó a demandar más de ellos hasta que llegaron a trabajar 16 horas diarias. 16 horas diarias. Obviamente ya no se congregaban, seguían mandando sus diezmos, pero ya no se congregaban, mucho menos oraban ni leían la Biblia y empezaron a hincharse de lana. Y 4 años después, en su mayor prosperidad, los asaltaron, no solamente en el puesto, las 2 camionetas grandes llenas de mercancía y llevaron otra más y fueron a su casa y saquearon la casa, ahora sí que con armas y todo, los secuestraron y los dejaron sin nada y con muchas deudas. ¿Por qué les pasó eso? A mí me dijo, si no estábamos haciendo nada malo, fíjate, simplemente dejaron de buscar de Dios. Los afanes de este siglo ahogaron la palabra y aunque no estaban haciendo el mal, sino trabajando honestamente con sus manos,
No sembraron nada en sus vidas, lo que a veces es peor que sembrar el mal. Y como no sembraron nada, el mal se sembró por sí mismo. Si tú dices, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, yo no hago nada, tú estás dejando que el diablo siembre lo malo en tu vida. Y finalmente lo que sembraron, o más bien lo que se sembró por sí solo, por no hacer nada, cosecharon y lo perdieron todo. Tercer escenario. Hay quienes se hacen esta pregunta muchas veces. ¿Por qué hay días en que amanezco con ganas de conquistar el mundo y otros días con ganas de no querer despertar y de querer morirme y de ya tirar la toalla? ¿Por qué hay días en que no quieres que llegue la noche porque estás lleno de vida y emocionado? Y hay días en que ya quieres que llegue la noche y se te hace eterno porque ya quieres que acabe porque fue un día malo. Mira, Pedro lo define en el capítulo 3, versículo 10 al 11. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, el Salmo lo presenta como una pregunta. ¿Quieres ver días? ¿Quieres amar la vida y ver días buenos? O sea, ¿quieres amar la vida, estar vivo y ver días buenos? Y manda 5 cosas. Refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal, haga el bien, busca la paz y síguela. Jesús dijo, velen y oren para que no caigan en tentación. Refrene su lengua del mal, eso viene a través de la oración. A veces como no oramos, pues hay necesidad de sacar las palabras y sale pura basura por nuestra boca y lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Por eso es que hay que orar y llevar a Dios nuestras quejas, todo, sacarle, vomitarle toda la basura a Dios, Él la aguanta. Y si no, lee los salmos. Él aguanta toda nuestra basura. Mejor que se la digas a Dios y no que andes esparciendo pues veneno por todos lados. Si ya no refrenas tu lengua del mal, ya no vas a ver días buenos. 2, sus labios no hablen engaño. ¿Cómo logras eso? Conociendo la Biblia, que es la verdad. Tercero, apártese del mal. Esto es huir de la tentación, que es un resultado de velar y orar. Y cuarto, hagan el bien. ¿Cómo? Con actos de obediencia. Aquí está la semilla de mostaza. Escuchar, leer, estudiar, escribir, memorizar, poner en práctica la palabra, orar, alabar, dar gracias, interceder, ayunar, diezmar, ofrendar, congregarnos, evangelizar, discipular. Todo lo que hacemos, seguir haciéndolo, porque eso me va a asegurar que voy a llegar a amar la vida y a ver días buenos. Y buscar la paz y seguirla, pues ese es un resultado del bien que estoy haciendo. El día que te sientes de maravilla y tienes un buen día y todo te sale bien, lo más seguro es que 3 o 4 años atrás sembraste la semilla, obedeciste a Dios. 3 o 4 años atrás dedicaste tiempo a la oración y a la Biblia, ayunaste o diezmaste, ofrendaste, diste limosna, hiciste un acto de obediencia que ese día lo cosechaste y fue de que, wow, hoy todo me salió bien, ¿no? Pero hay días malos que te sientes desgraciado, desdichado, que tienes un mal día, que todo te sale mal. Tengo un primo que una vez pues nos contó que le fue mal en todo el día y que dijo, solamente falta que me orine un perro. Y estaba él parado en un poste y de pronto sintió mojado su pierna y era un perro que lo estaba orinando, literalmente. O sea, cerró con broche de petróleo, pues, su día porque lo orinó el perro. Y eso es lo que se dice, ¿no? Me ha ido tan mal ese día que nada más falta que me orine un perro. Lo más seguro es que 3 o 4 años atrás no hiciste nada, simplemente viviste tu vida egoístamente o cometiste un pecado y nadie lo supo, o sembraste maldad y no la confesaste. Y ahí está el resultado, 3 o 4 años después. Cuarto escenario,
Cuarta pregunta, ¿por qué me va de maravilla y todo me sale bien si no oro, ni leo la Biblia, ni me esfuerzo por nada? Esa es mi experiencia personal y la de muchos, y te la voy a contar después de la quinta cosa que aprendemos a Cristo. El fruto nos bendice a nosotros y a los demás, pero no debemos confiarnos, sino seguir sembrando para que la bendición sea continua. Acá dice que es visible para todos al grado de que vienen otros y disfrutan de esa bendición que está allí para todos. Así como las consecuencias de la desobediencia y el pecado tarde o temprano se cosechan, así también los frutos de la obediencia tarde o temprano se cosechan. Así como todos se dan cuenta que cosechamos lo malo que hicimos, Adolfo salió en la televisión, en los periódicos, todo mundo se enteró de lo que había hecho. Obviamente le añadieron como 10 cosas que no había hecho, ¿verdad? Pero sí, ya en el recuento de los daños, pues decía Adolfo, no, pues me pusieron allí 10 cosas que no hice, pero la verdad dice como 100 peores que esas 10, ¿no? O sea, le colgaron cosas no tan graves que él sí había hecho. Así también, todos se van a dar cuenta de que cosechamos lo bueno que hicimos. El Espíritu Santo asegura esto en Primera de Timoteo 5, 23 al 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Tarde o temprano se conoce todo, y no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de salir a la luz. Y eso puede ser muy aterrador o muy alentador. Aterrador para el que anda allí con una vida doble, alentador para el que está haciendo el bien. Les cuento mi experiencia. Mis primeros 3 años en la vida cristiana, todo estaba mal. Llegó un punto como al año y medio, 2, que todo se fue hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. En la economía, en la salud, con mis papás, mi mamá encerrada en un cuarto, no quería saber nada, estaba yendo con el psiquiatra, le tenía miedo a todo. Bueno, un caos, pero así caos total en todas las áreas de las cosas que me importaban a mí. Obviamente, pues yo oraba, y llegó un punto como al año que dije, pues igual todo se va a quedar así, a pesar de que todo está mal, pues yo voy a seguir orando y leyendo la Biblia. Y pues yo oraba 3, 4 horas diarias, pues leía la Biblia, me leía varias veces la Biblia en el año, yo metido con Dios, porque yo dije, bueno, yo hice tanto daño que yo no merezco que me vaya bien. Yo pensaba eso. Entonces, si me va a ir mal el resto de mi vida, ¿qué importa? Tengo a Cristo, tengo la vida. Entonces yo ya estaba contento con la situación mala que yo tenía. Empeorar, pues ya no podía, ¿no? A menos que se muriera alguien. Entonces, el departamentito que estaba yo rentando, que estaba cerca de la iglesia donde yo me congregaba, el pastor me pidió si de favor podía yo recibir a 3 estudiantes, porque el cupo en el instituto bíblico, en los dormitorios, se había llenado, que si ellos pues llevaban las camas y todo, que si yo les podía pues rentar. Le dije, no, a mí no me paguen nada, con que traigan sus camas ya. De pronto yo ya, después de que estaba solo en un apartamento chico con 2 cuartos y una salita y un comedor, pues ya tengo que compartirlo con otros 3. Entonces yo me paraba diario a las 3, 2, 3 de la mañana o 4, dependiendo la hora pues que me durmiera. Y yo oraba en la sala, así bien padre. Dije, no, pues va a ser muy feo hacerles ruido, ¿no? Entonces me salía y me iba yo a la azotea. Yo vivía en un segundo piso de unos edificios departamentales de 5 pisos, y en la azotea cada quien pues tenía un espacio pues pequeño, con una reja, con un pues lavadero, para que uno pues lavara ahí su ropa. Entonces yo me iba ahí, abría el candado, y ahí pues con una lámpara y oraba y pues leía. Como al mes
el pastor me mandó a llamar y me dijo, oye, ¿estás bien? Le digo, pues sí, pues todo sigue igual desde hace 2 años, ¿no? O sea, no ha habido cambios, ¿no? Pero algo grave hay, alguien está malo en tu familia. Le dije, no, pues todo sigue igual, no, pero algo, tenme confianza. Le dije, no, pues es que todo lo que le he dicho, pues es pues lo que hay y ya. Y me dijo, no, pero es que algo debe andar mal porque entonces si todo sigue igual, me dijo, ¿por qué oras 3, 4 horas diarias? Y yo de pronto dije, ¿y cómo supo, no? Y le dije, porque pues así es como debe ser, ¿no? Y me dijo, no, es más, yo creo que las cosas no han mejorado en tu vida porque estás obrando en la carne, me dijo. Te estás esforzando en tu carne. Estás queriendo en tus fuerzas ganar el favor de Dios y eso está mal, porque ya estamos bajo la gracia. Es más, si tú tuvieras una necesidad, yo me quedo despierto toda la noche y oramos toda la noche, pero si las cosas ahí van, pues descansa en Cristo, relájate, no hace falta que hagas eso. Oye, ya Cristo lo hizo todo y me dio una terapia que me la creí. Miren, a veces Dios usa a hombres de Dios, bien intencionados, para desviarnos, para ver si nuestros ojos están puestos en el evangelio o no. ¿Se acuerdan de ese profeta que fue con una instrucción precisa de Dios y profetizó contra el rey y el rey le dijo, quédate, ve, come y bebe, te doy la mitad? Y dijo, no, aunque me des la mitad del reino, no me quedo porque Dios me dijo, ve, profetiza y regresa y no comas ni bebas ni te quedes ahí. Y se regresó, pero yéndose de vuelta se encontró con un profeta viejo y era un profeta de Dios. Y se le dijo, un ángel de Dios se me apareció, y sí se le apareció, pero era para poner a prueba su obediencia. Y le dijo, y me dijo que está bien que comas conmigo y bebas conmigo. Y él dijo, ah, caray, pues este es un siervo de Dios, pues debe ser que Dios le habló, pero Dios habla individualmente. Y cuando alguien te da una palabra es porque Dios ya te la dio antes, como Palermo decía, ¿no? Oye, Dios me dijo, pues sí, pero pues que Dios me diga también a mí. Y come pues con él y cuando se va, ¿qué es lo que pasa? Un león viene, lo hiere y lo mata, ¿no? Y murió por su desobediencia. Y Dios lo puso a prueba. Y él no entendió que por encima de las palabras de los hombres está la palabra de Dios. Entonces, pues yo dije, pues tiene razón. Y dejé de orar. Luego supe cómo se había enterado. Los 3 que estaban ahí les dije, oigan, ¿ustedes por qué fueron pues como chismosos? No, dice, es que cuando recién llegamos oíamos ruidos a las 3 de la mañana y pues vimos que eras tú que te ibas. Y pues todos después de una semana decíamos, ¿a dónde irá? Y empezaron a confabular entre ellos, ¿tendrá una amante acá? ¿Se irá con una chava? Entonces me empezaron a seguir. Las primeras veces, dice, pues vimos que te ibas para allá, pero igual te habías dado cuenta que te estábamos siguiendo. Entonces decíamos, no, démosle como 1 hora. Y a la hora iban y me espiaban y veían que yo estaba orando allí. Ya después de un mes, ya era que todos los días, porque hasta turnos hicieron, dijeron, no, sí está orando, pues qué bronca tendrá que está orando tanto, ¿no? Y fue que fueron de chismosos. Y yo le hice caso al pastor en vez de hacerle caso a Jesús, que es el ejemplo que nos dio. Y de pronto, los siguientes 3 años, todo empezó a ir para arriba, para arriba. Y sin hacer ningún esfuerzo, todo me salía bien. Y de pronto mi mamá se curó, mi papá se medio alineó, se compusieron las cosas, dejé de tener escasez, habían pecados en mi vida, debilidades que no podía superar y estaba desesperado y de pronto, ¡pum!, las pude superar y de pronto me sentía poderoso y ya no oraba ni ya no hacía nada. Y entonces pasaron 3 años hasta arriba y llegó el 7º año, una vida doble. Empecé a fracasar en lo que era mi debilidad antes de yo conocer a Cristo y empecé a pecar en oculto. Mientras predicaba, después pecaba.
y no pasaba nada. Yo llegué a pensar que Dios me lo pasaba por alto, o sea, si yo estaba mal, ¿por qué seguían habiendo pues personas que eran salvas? ¿Por qué seguía Dios usándome para que hubieran sanidades, liberaciones y las personas se salvaran? Porque a mí me decían, hermano, lo que usted habló, lo que tú hablaste, porque yo era un chavo aún, me bendijo mucho y gloria a Dios, y ya me sentía grande y era un soberbio terrible. Pero como les dije, tarde o temprano las consecuencias llegan, y el 8º año fue el año de mi caída estratosférica. Salí en un periódico, una vergüenza, un escándalo. Me da tanta vergüenza recordarlo. Hace ya 31 años, más o menos, le pedí otra oportunidad a Dios. Dios me habló con Apocalipsis 2. Arrepiéntete, haz las primeras obras. Y yo dije, tengo que volver a hacer lo que hacía antes. Y entonces, del 8º al 10º año, les estoy contando mi vida. Tengo ya 39 años en el evangelio. Otra vez desde cero, porque todo se vino para abajo. En ese año, todo la economía, otra vez todo lo que era importante para mí se fue al caño. Entonces, y todo me empezó a salir otra vez mal, y empecé a cometer errores, y ya no duraba en los trabajos, y empezó a ir todo mal, y me empecé a meter otra vez con eso. Fueron 3 años casi igualitos que los primeros 3 años, pero el 11º año todo empezó a ir para arriba nuevamente. Entonces entendí la parábola de la semilla de mostaza, y espero que la entiendas tú. Ojalá la puedas entender y puedas comprender por qué vives ahorita como vives. Miren, los 3 primeros años de mi vida cristiana me fue mal porque nunca había sembrado la semilla en mi vida. Era obvio, era obvio. Aun cuando esos 3 años me esforcé al máximo, no vi ningún resultado porque estaba sembrando. Los siguientes 3 años, o sea, del 4º al 6º año, me fue de maravilla, por causa de lo que sembré los primeros 3 años incesantemente. El 7º año viví una vida doble, aunque me seguía yendo bien. 3 años de no sembrar nada, el mal se sembró solo, y 1 año de sembrar el mal, el resultado de no sembrar nada. Finalmente las consecuencias llegaron el 8º año, y caí y perdí todo. Entonces, del 8º al 10º año, otra vez volví a mi primer amor, y aun cuando todo iba de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, en todas las áreas, seguí haciéndolo, y de pronto el 11º año empecé a ver otra vez que las cosas brillaban, que todo empezaba a salir bien, y recordé la prosperidad y bendición que disfrutaba el 11º año era el resultado de haber sembrado durante los 3 años anteriores después de mi caída. La escasez y mala suerte que enfrentaba del 8º al 10º año fueron resultado de no sembrar nada y de vivir en pecado los 4 años anteriores. Entonces entendí y le dije a Dios, ya entendí, Señor. Si hoy disfruto prosperidad y bendiciones, eso es el resultado de lo que sembré hace 3 o 4 años. Si hoy enfrento escasez y maldiciones, eso es el fruto de que no sembré o pequé hace 3 o 4 años. Termino con esta pregunta. Pregúntate, ¿cómo quieres que sean tus días dentro de 3 o 4 años? Si quieres que sean de bendición y prosperidad, debes entonces sembrar y seguir sembrando, te vaya bien o te vaya mal, porque los seres humanos desafortunadamente tenemos la tendencia a aflojar, a dejar de esforzarnos cuando nos va bien, y se cae en un círculo vicioso. Te va mal y buscas a Dios y lees y oras, ayunas. Se va el problema y te empieza a ir bien, dejas de buscar de Dios. Y vas de fracaso a victoria y de victoria a fracaso, y eso no es lo que Dios planeó. Eso no es lo que Dios planeó. El plan de Dios es
la vida en abundancia, llevarnos siempre, siempre, siempre en triunfo en Cristo y ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Siempre en triunfo. Y si Dios tiene planeada una adversidad en tu vida y no sembraste correctamente, esa adversidad te va a hundir más. Pero si estás sembrando correctamente, te va a hallar de pie, la vas a enfrentar y la vas a carear y la vas a vencer y vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a tener, he aprendido a no tener, he aprendido a ganar, a perder. En todo y por todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo soy más que vencedor. Entonces ya llevo 30 años practicando esto. Oro, leo la Biblia, memorizo versículos bíblicos. Empecé con dos por semana, luego 3 por semana, luego 5 por semana. Así estuve varios años. Luego mis hijos me retaron a 6 diarios, a 6 diarios. Y tengo ya más de un año que estoy memorizando 12 versículos diarios. Y leo la Biblia y oro y me esfuerzo como si tuviera un hijo muriéndose en el hospital. Hoy disfruto mucho la paz. Disfruto mucho que a mis hijos no les hace falta nada, que hay armonía en la casa, que tengo el respeto y la admiración de ellos, que tengo el cariño de ustedes, que ustedes me prestan sus oídos, caray. Que tengo un ministerio de parte de Dios, una esposa maravillosa, que de verdad, híjoles, me rebasa en muchísimos aspectos. Soy tan afortunado, pero no es porque yo sea diferente, es porque aprendí la parábola de la semilla de mostaza y que tengo que estar preparado porque esos 9 enemigos no van a dejar de atacar. Entonces tengo que estar constantemente protegiéndome, blindándome. Tengo que estar constantemente en guerra, porque cuando mejor me va es cuando más debo apretar, porque van a venir los días malos y esos días malos los quiero encontrar de pie y pasar victorioso. No quiero estar cayendo y levantándome, cayendo y levantándome, cayendo y levantándome. No, quiero vivir siempre en triunfo en Cristo y sí se puede. No es necesario caer para entender esto. Así que, amados, esa es la enseñanza que nos deja esta preciosa parábola. Y yo les animo, si ahorita te está yendo mal y dices, es que ya no veo la mía, es que, bueno, analiza tu vida y posiblemente hace 3 o 4 años bajaste la guardia. ¿Te está yendo bien? ¿Te está yendo bien en todas las áreas? ¿Quieres que te siga yendo así en 3, 4 años? No aflojes, no aflojes, aprieta, arremete, clávate, como si tuvieras un hijo allí en el hospital muriéndose, porque cuando está así, uno se clava a orar sin cesar. Bueno, así debemos vivir siempre. Amén. Adelante, Roboam. Si puedes prender tu cámara, por favor. Tienes la mano levantada. Roboam. Permíteme tantito. Sí, sí. Y creo que está bastante claro, ¿no? Bastante claro. Adelante, Roboam. Me agarraste en curva. Perdón, es que como levantaste la mano hace rato dije al último, pues voy a pues Sí, darle es que, bueno, participación. gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios que realmente sí me agarraste en curva, en serio, ¿eh? Pero sí me agarraste en curva, porque yo estaba hasta comiendo. Pero bueno. No, pues así súper He estado escuchando rápido. esto que ¿Cómo has dice, experimentado tú que vale la pena esforzarse en las buenas y en las malas? híjole, es que iba a comentar esto exactamente, que al final tú lo comentaste y hiciste un comentario que escuché en la mañana, y a veces pensamos que o nos comparten, o oímos, o interpretamos mal, que porque estamos en Cristo,
porque somos hijos de Dios, porque ya tenemos la salvación, ya nada malo nos va a pasar, ¿verdad? Ya todo tiene que salir de color de rosa, todo tiene que salir muy bien, ya no, el mal no nos va a tocar. Esas son cosas que tenemos que lidiar toda la vida, toda la vida. Siempre es bien y mucho más cuando siembras mal, ¿no? Y ahora sí, como yo le digo, le juegas al loco así como que estás con Dios, pero también haces lo que tú quieres. ¿Sabes qué? Yo he experimentado a través de los años que es mejor cuadrarse con Dios y no decir, como muchos dicen, ¿no? Pues no soy tan malo, hago lo que me Así corresponde. es, así es. O, O pues, de la Biblia. Me congrego, pero pues yo no me porto mal, todavía me pero pues deslizo por tampoco aquí, me haces deslizo nada. por allá. Exacto. Yo he experimentado a través de los años que simplemente la palabra que es tan clara y te dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, Le es pecado. sabe. Eso fue lo que Muchas les pasó gracias. a los creyentes, los comerciantes, ¿no? Al final dejaron de hacer bien, era congregarse, buscar de Dios, orar. Y que mandaban su diezmo, no, eso no importó, Sí, porque al no. final, dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7, que de Dios no nos podemos burlar, Así es. que todo lo que sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Así es. Muchas Y así gracias, igual que Roba. tú, igualito Así que tú es. así, yo digo, se refleja mi vida, trato de estar sembrando. Y aunque las Siempre, cosas siempre, a siempre, veces siempre. no son claras en la vida, ¿verdad? Como que dices, ¿por qué? Si ¿sabes qué? Adelante. Hay que esperar. Lo importante. Siempre eso sea lo que pasa en mi vida, digo. Toda mi vida lo he visto. Así es. Desde que decidí seguir a Cristo, toda la vida me lo han mostrado. Amén. Por Amén. eso no me canso. Muchísimas No me gracias, canso. No Roba. importa que esté oscuro, no importa que esté mal, pero al final tenemos que seguir adelante. No se cansen Amén. de sembrar bien y vamos a escuchar siempre bien. Amén, amén. Adelante, Emanuel. Ay, ya, perdón. Si sí estaba activado mi micrófono. ¿Sí se escucha, verdad, Beto? Sí, bastante bien. ¿Qué te iba a decir? Me gustó mucho. En la mañana ya te había escuchado, pero como luego ando en el centro, en cuanto traigo el audífono, no me interrumpe un poquito el sonido, pero me gustó mucho porque Dios cómo nos anima, ¿no? Cómo te animó en tu vida, cómo sembramos. Luego hay veces que sembramos mal y pensamos que estamos sembrando bien. Y luego cuando nos viene, ahora sí que la ciega, y nos preguntamos por qué nos está viniendo esas rachas tan difíciles, económicas y muchos aspectos. Y eso anima de que, la verdad, yo estoy así como que ya también en unos días de que puro limón, y pues ya dice uno, pues ¿Hasta hacer cuándo? dulce, sí, dulce de limón, todo lo que se caiga, que agradecerle a Dios, ¿no? Pero crece uno, ¿no? Y lo bueno de todas estas situaciones es de que ahorita, fíjate que estaba ahí con un amigo platicando, porque me dice, ¿no? De la prosperidad, ¿no? Y le digo porque se refiere a que Dios dice, ¿por qué entendemos a la mala? Y le digo, no es cierto, eso no es cierto. Y me dice, sí, tienes que entender. Y le digo, no es cierto. Mira, de verdad tú a lo mejor porque tú no entiendes muchas cosas, a lo mejor tú no las has vivido, pero hay gente que ha pasado cosas muy fuertes y no se acercan a Dios. Hay gente que está en la cárcel y no se acercan a Dios. Y si no se acercaron a Dios en esos momentos, ya en su vida no van a ser salvos. Jesucristo lo que viene a nuestra vida es hacernos salvos. Y normalmente nosotros pensamos que estamos hablando con Dios, pero Él lo que quiere ver es de que miremos a la eternidad. Esa salvación la cuidemos para poder pasar a esa eternidad con Él, es a lo que realmente nos tenemos que poner, echar mano de nuestra fe, ¿no? Lo que acabas de decir, sembrando a la eternidad.
Ahorita a lo mejor luego me quedo pensando, digo, a lo mejor no veo nada porque todo esto va para la eternidad, ¿no? Todo esto va para la eternidad, pero es importante saber que debemos de despojarnos ya también de muchas cosas, ¿no? Yo que ves que uno es comerciante y sí tenemos muchos rasgos de que en cualquier momento nos puede atacar la codicia. Va muy escondida en los negocios y muchas otras cosas, la verdad. Entonces, pues gracias a Dios que entendamos de que en nuestra vida, ¿cómo se llama? Hay que sembrar de una manera correcta y corregirlo cuando nos pasó algo mal, como dejar la oración, la lectura y ir de la mano con Jesucristo. Qué bueno que a través de tu vida y de muchos de los que hemos vivido esto, pues nos demos cuenta de que no siempre vamos de la mano de Dios y que creemos que vamos de la mano de Dios, ¿no? Y además era ese comentario, Beto. Amén, gracias. No, pues te lo digo a ti, me lo digo a mí, se lo digo a cada uno, no te canses de hacer el bien, no te canses, no te canses. Vas a cosechar a su tiempo. Parece que no va a llegar nunca, pero sabes que llega. Y cuando ese tiempo llegue, no aflojes, que ese tiempo de prosperidad, de bonanza, sirva para darte nuevos bríos y nuevas fuerzas para seguir sembrando y nunca dejar de sembrar. Yo no sé si memorizas versículos bíblicos, pero deberías. ¿Cuántos memorizas? ¿1 a la semana? Súbele a 2. 2 a la semana, súbele a 3. 3 a la semana, 5. 1 diario, súbele a 2 diarios. Súbele la temperatura. Obviamente tienes que invertir más tiempo, ¿no? Horas, 15 minutos, hora, media hora, hora, 1 hora, horas, 1 hora, hora 2. O sea, aumenta, clávate, no tengas miedo, métete a las ligas mayores. Y no quiere decir que vamos a estar, mira, a mí no me importa, es más, a mí ya hace tiempo que no me invitan a ningún lugar, no me importa, yo no quiero ser visto por nadie, yo nada más quiero obedecer la voluntad de Dios y Dios me ha pedido que yo haga esto los días lunes, que yo haga esto por mis hermanos que están presos y que nos llaman. Dios me ha pedido ciertas cosas muy específicas y eso hago. Y no hago nada más que eso y lo que me pida y lo que le pida a cada uno, hagámoslo. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por su atención. La verdad, ustedes son un tesoro que valoro muchísimo, su amistad, su tiempo. La verdad que no tiene precio. No tiene precio. Yo los admiro mucho a cada uno y me siento muy honrado de ser parte de ustedes, porque yo no soy ni mejor, ni mayor, ni más importante que nadie. Somos todos iguales. Y se trata es de que aprendamos y echemos mano de lo que nos enseñó Jesús, ya como vimos, ¿verdad? Con el balance, ¿no? Sin irnos a los extremos, porque a veces enfatizamos tanto algo que pareciera que nada más eso es, no, sino hacer las cosas en orden y poder poner en práctica estas 2 parábolas que nos van a ser necesarias en todo lo que hagamos en nuestra vida. Entonces, Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo por esta bendición tan inmensa que nos has dado, de poder aprender hoy que la lucha no se va a acabar nunca, que no debemos bajar la guardia ni un solo día, que lo que estamos haciendo hoy lo vamos a ver en algunos años más, pero que seguramente lo vamos a ver. Hoy entendemos por qué todo se ha ido al caño de un día para otro, pero no fue de un día para otro. Simplemente han sido años de no esforzarnos, de no buscar de ti, de no orar a solas, de no leer la Biblia, de no memorizar ni un solo versículo, de no estudiar nada de la Biblia, de no ayunar, de pues congregarnos a medias o darte a medias el diezmo, Señor, o la ofrenda, de no ayudar a nadie. Pero no hay nada más seguro y certero, así como el sol sale y es seguro que va a salir todos los días. Así de ese modo, bendito Señor, tú aseguras que todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. El que siembra para su carne, de su carne
segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Y a veces tarda, pero siempre llega, Señor. Que eso nos anime a seguir haciéndolo. A quien le esté yendo ahorita mal, que entienda que debe seguir, porque vendrán días buenos. Y cuando esos días buenos, que apriete más, que redoble esfuerzos, porque si esos días buenos llegaron con el esfuerzo de hoy, los días venideros pueden ser doblemente bendecidos si se esfuerza al doble o al triple o al cuádruple. Pero que no le demos tregua al pecado, que no le demos tregua a la carne, que no flaqueemos, que velemos y oremos para no entrar en tentación, Señor. Que nos sigamos esforzando en la gracia que es en Cristo Jesús, sabiendo que todo ese esfuerzo no es lo que va a traer la bendición, sino va a cumplir el principio que tú estableciste de la siembra y la cosecha. Lo que tú nos acabas de enseñar en la semilla de mostaza. Que nuestra fe sea como esa semilla de mostaza, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Voy a la clase que sigue. Hasta luego. Gracias.